Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Polonia, la segunda parte. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Polonia, la tercera parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. En el año 1374 se llegó a un acuerdo y se emitió el privilegio de Košice, donde se redujeron los impuestos a los nobles polacos y se prometió la remuneración económica para los nobles polacos que participaran en campañas militares ayudando al reino de Hungría. A cambio de estos privilegios, los polacos aceptaron el derecho de las hijas del rey Luis I de Hungría a gobernar el trono de Polonia. El reino de Hungría enfrentaba problemas en Italia, en los Balcanes y contra los turcos otomanos, descuidando al reino de Polonia, el cual empezó a sufrir las incursiones de los lituanos en la región de Halić, Lodomeria y casi llegan hasta la ciudad de Cracovia en el mes de noviembre del año 1376. El día 6 de diciembre de ese mismo año estalló un gran motín contra la impopular reina de Polonia, quien era Isabel, la madre del rey Luis I de Hungría. Los agitadores mataron a 160 sirvientes de la reina y la obligaron a huir hacia el reino de Hungría. Aprovechando el caos, el duque Niepkowo Vladislao, miembro masculino de la dinastía Piasta desaparecida, reclamó el trono de Polonia, pero Luis I de Hungría lo derrotó y lo forzó a administrar la abadía de Panojalma en Hungría. Luis I de Hungría designó a Vladislao II de Opole como gobernador de Polonia, mientras que reunió un ejército e invadió los territorios ocupados por los lituanos. Las tropas polacas capturaron la zona de Chelm, mientras que las tropas húngaras capturaron Belz. Luis I de Hungría anexionó a su reino la zona de Lodomeria y también la zona de Galicia. Cuando murió el rey Luis I de Hungría, sus hijas asumieron el poder tanto en el reino de Hungría como en el reino de Polonia. La reina María I gobernó sobre el reino de Hungría, mientras que la reina Eduviges gobernó sobre el reino de Polonia. Si bien ambas gobernaron, ellas se casaron con poderosos monarcas, quienes evitaron que ellas gobernaran independientemente. En el caso de la joven Eduviges, que tan solo tenía 10 años, fue comprometida con el duque Guillermo de Austria, quien tenía 14 años de edad. Pero la nobleza de Polonia no deseaba ver a un Habsburgo en el trono de este reino, de manera que cancelaron este matrimonio. Los nobles polacos vieron más conveniente que la reina Eduviges se casara con el duque Jogalia, que gobernaba al Gran Ducado de Lituania, el cual era un pagano. Para casarse con la reina Eduviges de Polonia, la nobleza le exigió al duque Jogalia que recibiera el bautizo y se hiciera cristiano. El duque Jogalia aceptó y tanto él como su pueblo aceptaron el cristianismo. A partir de este momento, el Gran Ducado de Lituania hizo parte de la sociedad cristiana de la Europa medieval y también significó el final del último estado pagano que había en Europa. Cuando el duque Jogalia recibió el bautizo, también recibió el nombre de Vladislao II de Polonia. Cuando el rey Vladislao II de Polonia asumió el gobierno de este estado, dejó a la reina Eduviges en un segundo plano. A pesar de todo, ella fue una ferviente defensora de su esposo. La reina Eduviges no dejó descendencia, ya que su hija murió poco después de nacer y luego ella murió de sobreparto, de manera que su esposo, Vladislao II de Polonia, se casó 3 veces más.
Aparte de esto, la reina Eduviges de Polonia fue canonizada en el año 1997 por la Iglesia Católica, aunque ella ya era venerada hacía siglos en Europa. El casamiento de la reina Eduviges de Polonia con el gran duque de Lituania, Jogaila, significó la unión dinástica entre estos dos estados, lo cual fue bastante beneficioso para ambos. El Gran Ducado de Lituania protegía al Reino de Polonia de los principados rusos y también protegía a Polonia de los posibles ataques de los mongoles o de los tártaros. Mientras tanto, el Reino de Polonia protegía al Gran Ducado de Lituania de los caballeros de la Orden Teutónica y su estado en Prusia, y también protegía a Lituania de la expansión feudal del Sacro Imperio Romano Germánico. Con el gobierno del rey Vladislao II de Polonia, comenzó la era de la dinastía de los Jagellón, los cuales pertenecían o tenían orígenes en el Gran Ducado de Lituania. El rey Vladislao II Jagellón introdujo en el Gran Ducado de Lituania varias leyes polacas similares a las que tenía Cracovia, las cuales estaban basadas en el derecho de Magdeburgo, incluyendo también beneficios a la población judía que había en el Gran Ducado de Lituania. El rey Vladislao Jagellón también realizó varios esfuerzos para unificar los sistemas legales de ambos estados, de manera que cuando en el futuro se firmó la Unión de Lublin en el año 1569, que dio comienzo a la Mancomunidad Polaco-Lituana o la República de las Dos Naciones, ya no habían diferencias respecto a los sistemas administrativos y judiciales tanto de Polonia como de Lituania. En el Gran Ducado de Lituania seguían habiendo algunas comunidades paganas y también de cristianos ortodoxos. No obstante, el catolicismo tomó mucho auge luego de la conversión cristiana de Vladislao Jagellón y la unión dinástica entre el Reino de Polonia y el Estado lituano. Pero el bautismo de Vladislao Jagellón no terminó con las guerras lituano-teutónicas, porque los caballeros de la Orden Teutónica consideraban que esta conversión había sido simplemente un ardid e incluso una herejía, de manera que los caballeros de la Orden Teutónica seguían realizando incursiones en el Gran Ducado de Lituania, alegando que allí habían paganos. A pesar de ello, la Orden Teutónica ya no podía justificar sus incursiones desde Prusia e incluso afrontaron la amenaza real que suponía la unión polaco-lituana. Con el paso del tiempo, las relaciones con el estado monástico de los caballeros teutónicos empeoró cuando se unificaron las iglesias católicas de Lituania y de Polonia. Con todo esto, en el año 1389, Vytautas el Grande, duque de Lituania, libró una guerra civil en este estado en contra del hermano de Vladislao Jagellón, quien se llamaba Esquirgalia, el cual gobernaba al Gran Ducado de Lituania como regente a nombre del rey Vladislao II Jagellón. Vytautas el Grande, quien era primo del rey Vladislao II Jagellón, quería gobernar solo el Gran Ducado de Lituania y se alió con los caballeros de la Orden Teutónica, recibiendo el bautizo católico, aunque este personaje volvería a ser pagano en el futuro. Las fuerzas de Vytautas el Grande y del gran maestre teutónico llamado Konrad von Wallenrod cercaron la ciudad lituana de Vilna, la cual defendía Esquirgalia con tropas lituanas, polacas y rutenas. Esta batalla no tuvo un ganador claro, pues la ciudad de Vilna no cayó ante Vytautas y sus aliados teutónicos. A pesar de esto, ellos arrasaron los pueblos circundantes. Finalmente, mediante el acuerdo de Ostrov
del año 1392 puso fin temporalmente al conflicto, porque el rey Vladislao Jagellón de Polonia le entregó a su primo Vytautas el Grande el gobierno sobre el Gran Ducado de Lituania, mientras que a su hermano Esquirgalia le entregó el gobierno de Kiev, nombrándolo como príncipe. Con todo, Vytautas el Grande intentó independizar al Gran Ducado de Lituania del Reino de Polonia. Respecto a la Orden de los Caballeros Teutónicos, durante el día 12 de octubre del año 1398, mediante el Tratado de Salinas, el cual se firmó en la isla fluvial del río Niemen, terminó la guerra lituano-teutónica de manera temporal. El Gran Ducado de Lituania le cedió al Estado teutónico la región de Samogitia y ayudó a la Orden Teutónica en la campaña militar de Pskov contra la República de Novgorod. A pesar de ello, a finales del año 1401 volvió a estallar la guerra entre los caballeros de la Orden Teutónica y los lituanos. Pero los lituanos sufrieron fuertes derrotas frente a los caballeros teutónicos, y también hubo problemas en las provincias orientales, ya que uno de los hermanos del rey Vladislao Jagellón de Polonia, llamado Svitrigaila, inició revueltas aliándose con los caballeros de la Orden Teutónica, ofreciéndoles tierras a ellos si él se hacía gran duque de Lituania. No obstante, la guerra terminó el día 22 de mayo del año 1404 mediante el Tratado de Razías, en el que ambos bandos llegaron a un acuerdo. La Orden Teutónica se comprometió a entregar al Reino de Polonia la región de Dobrycin y de Zlotorilla, mientras que los polaco-lituanos se comprometieron a apoyar a la Orden Teutónica en su lucha contra los rusos de Pskov. La Orden Teutónica aprovechó el tiempo para fortificar sus adquisiciones, mientras que a los lituano-polacos les convenía la paz, porque necesitaban solucionar problemas territoriales en el este y en la región de Silesia. Hacia el año 1404, el rey Venceslao IV de Bohemia prometió entregar la región de Silesia al Reino de Polonia si ellos ayudaban a los bohemios contra la expansión del Sacro Imperio Romano Germánico, pero el rey Vladislao Jagellón de Polonia rechazó esta propuesta. Luego estalló la guerra polaco-lituano-teutónica. Esta guerra comenzó en el mes de diciembre del año 1408, cuando el rey Vladislao Jagellón de Polonia y su primo Vytautas el Grande se reunieron en el castillo de Navadurac, donde fomentaron una revuelta en la región de Samogitia, que era controlada por la Orden Teutónica, para obligarla a retirar a sus tropas de la región de Pomerelia. La revuelta estalló en el mes de mayo del año 1409. Inicialmente los caballeros teutónicos no se preocuparon por la revuelta, pero en el mes de junio los diplomáticos polacos de la corte del rey Vladislao Jagellón advirtieron al gran maestre de la Orden Teutónica, llamado Ulrich von Hungingen, que si los caballeros de la Orden Teutónica trataban de aplastar la revuelta en Samogitia, el reino de Polonia intervendría militarmente. Los caballeros de la Orden Teutónica le declararon la guerra al reino de Polonia el día 6 de agosto de ese mismo año, la cual fue recibida por el rey Vladislao Jagellón de Polonia el día 14. Los caballeros de la Orden Teutónica atacaron las fronteras del reino de Polonia, tomando las zonas de Zlotorilla, Dobrycin y Broboniki, incluyendo la ciudad de Bromberg. Sin embargo, el rey Vladislao Jagellón de Polonia llegó con sus tropas y recuperó la ciudad de Bromberg. Ambos bandos firmaron una tregua el día 8 de octubre, durante la cual ambos bandos hicieron maniobras diplomáticas. Los caballeros de la Orden Teutónica
enviaban cartas afirmando que lanzarían una cruzada contra los paganos, mientras que los polacos acusaban a la orden teutónica de querer dominar el mundo. Estas cartas hicieron que el rey Wenceslao IV de Bohemia firmara un tratado defensivo con el reino de Polonia en contra de la orden teutónica, mientras que su hermano, el emperador Segismundo I de Luxemburgo, que gobernaba al Sacro Imperio Romano Germánico, apoyó a la orden teutónica, lanzando amenazas contra el reino de Polonia. La guerra contra la orden teutónica se reanudó en el mes de junio del año 1410. Los polacos, bajo el mando del rey Vladislao Jagellón, y los lituanos, bajo el mando del gran duque Vytautas el Grande, reunieron un ejército de 48.000 tropas, penetrando en el territorio teutónico. La orden teutónica estaba compuesta por 23.000 tropas, y ambos ejércitos se enfrentaron durante la batalla de Grunwald en la región de Tannenberg, la cual fue una de las mayores batallas y más feroces de la Edad Media. Durante la batalla el ejército teutónico fue destruido y el gran maestre de la orden, Ulrich von Hungingen, y el mariscal de campo, Friedrich von Wallenroth, terminaron muertos y ambos ejércitos tuvieron miles de bajas. Esta victoria polaco-lituana abrió el camino hacia la capital teutónica de Marienburgo, pero por razones que no escriben las fuentes, el rey Vladislao Jagellón de Polonia dudó en aprovechar la oportunidad de acabar con el estado teutónico en Prusia. El nuevo gran maestre de la orden, llamado Heinrich von Plauen, alistó la defensa de la capital teutónica, por lo que los polaco-lituanos cuando llegaron no fueron capaces de tomar la ciudad. Los motivos de por qué no se conquistó la ciudad hoy en día son motivo de debate, porque algunos creen que el gran duque Vytautas y su ejército habían perdido demasiadas tropas, y también había sucedido lo mismo con el ejército polaco del rey Vladislao Jagellón, mientras que otros creen que el rey Vladislao Jagellón no quería realmente acabar con el estado teutónico. La guerra polaco-lituano-teutónica finalizó en el año 1411 mediante la paz de Thorn. No obstante, el reino de Polonia ni tampoco el Gran Ducado de Lituania aprovecharon la ventaja obtenida en los combates, de manera que ambos estados recuperaron algunos territorios, pero la orden teutónica siguió con casi todos sus territorios originales. La nobleza polaca se disgustó con el rey Vladislao Jagellón, debido a cómo terminó la guerra polaco-lituano-teutónica, pero también porque en el Gran Ducado de Lituania había oposición hacia la nobleza de Polonia y la unión de ambos estados. Para acabar con esta oposición, el rey firmó la Unión de Orodlo el día 2 de octubre del año 1413, en la que declaraba que el Gran Ducado de Lituania, abro comillas, queda ligado a nuestro reino de Polonia permanente e irreversiblemente, cierro comillas. En el futuro hubo más conflictos entre los caballeros de la orden teutónica y el estado polaco-lituano. Por ejemplo, en el año 1414 estalló la Guerra del Hambre, que era una secuela de las guerras polaco-lituano-teutónicas. En este conflicto, la orden de los caballeros teutónicos quemó sus propias tierras de cultivo para ralentizar el avance de las fuerzas polaco-lituanas hacia el interior de Prusia. Los caballeros de la orden teutónica debieron recurrir a la táctica de la tierra quemada, porque después de la batalla de Grunwald, el estado monástico de los caballeros teutónicos entró en crisis. Las bajas de los soldados habían sido enormes y también se quedaron en bancarrota económica, porque ya no podían pagarle ni a los soldados ni tampoco a mercenarios para defenderse de los ataques del estado polaco-lituano. Aunque esta guerra cesó al poco tiempo,
y no hubo cambios territoriales, la quema de los cultivos provocó una epidemia que se extendió por el estado monástico de los caballeros teutónicos, y esta epidemia terminó de debilitar aún más a la orden teutónica. Por otro lado, el rey Vladislao Jagellón también intervino en la revuelta de los husitas de Bohemia, quienes luchaban contra el emperador Segismundo I de Luxemburgo, quien gobernaba al Sacro Imperio, pero al mismo tiempo había sido coronado rey de Bohemia. Los husitas, aparte de estar en contra del emperador, también eran protestantes, así que no aceptaron el gobierno del emperador germánico. Los husitas bohemios buscaron el apoyo de los polaco-lituanos, pero el rey Vladislao Jagellón se negó a apoyarlos. Pero su primo Vitautas el Grande sí aceptó ayudar al reino de Bohemia a cambio de ser coronado como rey, pero esta coronación nunca se llevó a cabo. Durante el año 1422, el rey Vladislao Jagellón entró en guerra contra la orden teutónica, un episodio conocido como la Guerra de Gallup. Esta guerra acabó al poco tiempo con el Tratado de Melno, en el que se trazaron las fronteras definitivas entre la región de Prusia y de Lituania, las cuales continuaron igual durante 500 años, hasta el año 1920. No obstante, entre los años 1431 y 1435 se libraron nuevas guerras entre la orden teutónica y el reino de Polonia. Posteriormente, el rey Vladislao Jagellón murió en el año 1434, dejándole el reino de Polonia a su hijo, el rey Vladislao III, mientras que el Gran Ducado de Lituania pasó bajo el mando de los duques Benjamín y Casimiro. Es importante destacar que por esta época, el reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania fue uno de los estados europeos más poderosos de la Edad Media. El rey Vladislao III Jagellón fue coronado siendo un niño, por lo que el Consejo Real Polaco gobernó en su nombre, siendo encabezado por el obispo de Cracovia. Cuando cumplió 14 años, ya comenzó a gobernar de manera independiente, ya que había alcanzado la edad suficiente. Cuando murió el rey Alberto de Hungría, dejó a su esposa embarazada sin herederos, lo que provocó guerras internas en el estado húngaro. La nobleza húngara estaba dividida, porque una parte quería que el rey Vladislao III Jagellón gobernara el estado húngaro, mientras que otra parte de la nobleza quería que el hijo del fallecido rey, quien era el bebé llamado Ladislao el Póstumo, gobernara al reino húngaro con el apoyo de regentes hasta que alcanzara la edad suficiente para gobernar. Estas causas provocaron una guerra civil en el interior del reino de Hungría, así que con la ayuda del destacado militar de origen rumano, Juan Hunyadi, y varias familias nobles de Hungría, ellos decidieron apoyar al rey Vladislao III Jagellón, quien finalmente fue coronado como rey de Hungría. Debido a que el reino de Hungría estaba en constantes guerras contra el imperio turco otomano, el rey Vladislao III Jagellón y el destacado militar Juan Hunyadi condujeron una brillante campaña militar contra el imperio turco otomano, conocida como la Cruzada de Varna. Esta campaña tuvo victorias principales contra los turcos, lo que avivó la esperanza de los europeos de contrarrestar el avance otomano en Europa Oriental y Central. Finalmente, el sultán otomano Murad II firmó la paz con el rey Vladislao III Jagellón y con Juan Hunyadi en el año 1444, pero los húngaros violaron el tratado y atacaron a los otomanos. Durante la batalla de Varna, los húngaros fueron terriblemente derrotados y el rey Vladislao III Jagellón murió en combate, mientras que Juan Hunyadi escapó por muy poco.
Tras la muerte del rey Vladislao III Jagellón, él fue sucedido por su hermano Casimiro IV Jagellón. Durante su gobierno hubo bastante actividad, porque en su tiempo se libró la Guerra de los 13 años en contra del Estado teutónico. Inicialmente la orden teutónica derrotó a las fuerzas polacas en la batalla de Chojnice. Sin embargo, las fuerzas polacas lograron avanzar al interior de Prusia, acercándose a la ciudad de Königsberg. Tiempo después, los caballeros de la orden teutónica perdieron su capital, que era la ciudad de Marienburgo, incluyendo la ciudad de Tsev. En esa época los polacos crearon un ejército de mercenarios bastante eficaz, quienes se enfrentaron a los caballeros de la orden teutónica durante la batalla de Esguiesino. Esta batalla acabó siendo una victoria para los polacos, ya que los caballeros teutónicos perdieron a 1300 soldados y a su comandante, llamado Fritz Rabenek, mientras que los polacos tan solo sufrieron 100 bajas. Posteriormente los polacos avanzaron y sitiaron la ciudad de Geniep, ubicada en el río Vístula. En ese momento, el gran maestre de la orden teutónica, llamado Ludwig von Erlichausen, partió de la ciudad prusiana de Königsberg y atacó la ciudad de Geniep con 44 barcos y 5000 hombres. Pero durante la batalla de Puk, la armada teutónica fue destruida y 500 de sus soldados cayeron prisioneros. Además, los caballeros teutónicos que resistían en la ciudad de Geniep se rindieron el día 1 de enero del año 1464. La guerra terminó en el año 1466 con la firma de la Segunda Paz de Torún, en la cual el Reino de Polonia anexionó la región de Prusia Real, que incluía las ciudades de Gdansk, Chelno, Sulawi, Marienburgo, Elbla y Guarmia, es decir, la región de Prusia Occidental. El resto de Prusia continuó bajo el mando teutónico, pero siendo vasallo del Estado polaco-lituano. Bajo el gobierno del rey Casimiro IV Jagellón, el Estado polaco-lituano se convirtió en una de las nuevas monarquías de Europa Occidental. En esa época, el Estado polaco-lituano se convirtió en una de las zonas más importantes, ya que su extensión territorial era amplia y además la demanda de materias primas y de productos semielaborados estimuló el comercio del reino, produciendo un balance positivo y contribuyó al crecimiento de la minería y de la artesanía en todo el estado. Cuando murió el rey Casimiro IV Jagellón, quien asumió el reino de Polonia fue su hijo Juan I Alberto de Polonia. Durante el gobierno del rey Juan I Alberto, él realizó concesiones a la pequeña nobleza polaca. También realizó grandes campañas contra el Principado de Valaquia y también guerreó contra los turcos otomanos y sus aliados de Moldavia en la región de Bucovina, la cual se encuentra entre Rumania y Ucrania. Esta campaña acabó en un desastre en el año 1497. Tras la muerte del rey Juan I Alberto de Polonia, él fue sucedido por el rey Alejandro I Jagellón. El gobierno de este monarca fue bastante difícil, porque el Senado polaco, que había tomado auge durante el gobierno del rey Casimiro IV Jagellón, privó de fondos al rey Alejandro I, de manera que el intervencionismo del Senado y también de la nobleza redujo el accionar del rey a la hora de gobernar. Debido a esto, el rey Alejandro I Jagellón no pudo oponerse a la orden teutónica, ni tampoco pudo evitar que el príncipe Iván III de Moscú saqueara a el Gran Ducado de Lituania. Lo único que pudo hacer el rey Alejandro I Jagellón fue defender la ciudad de Smolensk y algunas zonas aledañas, utilizando a su esposa, la cual era hija del príncipe Iván III de Moscú,
para llegar a una tregua entre el Estado polaco-lituano y el Gran Principado de Moscú, después de la desastrosa batalla del río Vedrosha en el año 1500. También durante esa época, el Principado de Moldavia amenazó al Reino de Polonia en la zona del río Danubio. Cabe destacar que el rey Alejandro I Jagellón fue el último gobernante de la dinastía Jogalia que mantuvo el idioma lituano, ya que luego de su muerte, sus descendientes únicamente hablaban polaco, con lo que la dinastía que se había originado en Lituania a este punto de la historia ya se había polonizado totalmente. Tras la muerte del rey Alejandro I Jagellón, quien asumió el trono del Estado polaco-lituano fue el rey Segismundo I Jagellón. Durante su gobierno peleó contra los ejércitos moscovitas del Principado de Moscú. No obstante, perdió la ciudad de Smolensk en el año 1514, pero logró detener el avance del Principado de Moscú mediante su política matrimonial con la dinastía de los Habsburgo. Entre otras cosas, el rey hizo que el ducado de Prusia en el año 1520 se hiciera vasallo del reino de Polonia, y también se preocupó por la cultura de Polonia, principalmente en los temas del arte y las letras. Tras la muerte del rey Segismundo I Jagellón, él fue sucedido por el rey Segismundo II Augusto Jagellón, quien fue el último gobernante de la dinastía Jogalia. Durante el gobierno de la dinastía de los Jogalia, el Estado polaco-lituano y otros ejércitos europeos trataron de detener el avance de los turcos otomanos en la zona de Moax, pero durante la batalla de Moax, librada en el año 1526, los turcos otomanos derrotaron a los reinos europeos, masacrando entre 14.000 a 20.000 tropas. A pesar de todo, el reino de Polonia alcanzó bastante estabilidad y muchos avances culturales. El Estado polaco-lituano firmó la paz eterna con los turcos otomanos en el año 1543, aunque en el futuro no acabaron los conflictos entre ambas naciones. Sin embargo, medio siglo después de esta batalla, el Estado polaco-lituano alcanzó grandes avances culturales, que en la historia de Polonia significó la Era de Oro, la cual es vista también por los ciudadanos de Polonia como la época dorada de su país. La riqueza principal del Estado polaco-lituano era un lucrativo comercio de explotación agrícola, porque hubo un gran crecimiento de la población de Europa Occidental y esto aumentó la demanda de los alimentos. De esta manera, el Estado polaco-lituano se convirtió en el proveedor de grano más destacado de Europa, y el grano se enviaba al extranjero desde el puerto báltico de la ciudad de Gdansk. El Estado polaco-lituano fue tolerante con la diversidad religiosa, incluso durante los levantamientos religiosos, las guerras y las atrocidades relacionadas con la Reforma Protestante y sus repercusiones en muchas partes de la Europa del siglo XVI. La Reforma Protestante llegó a las tierras de Polonia entre los años 1523 y 1526. Los grupos de calvinistas, luteranos y húsitas, que fueron perseguidos severamente por la Iglesia Católica en los primeros años, no fueron perseguidos en el Reino de Polonia, porque el Consejo Polaco abolió la ejecución civil de las condenas eclesiásticas por la herejía. El Estado polaco permaneció sólidamente católico, pero se negó a perseguir a otras corrientes religiosas, por lo que Polonia dio cobijo a gran diversidad étnica y religiosa. Habían católicos, ortodoxos, protestantes, no cristianos y además una gran cantidad de judíos. El siglo XVI fue el siglo más ilustre de la historia cultural de Polonia, porque en esa época el Estado polaco-lituano obtuvo una gran inspiración cultural
y artística italiana propia del Renacimiento tardío. Esto se refleja en la arquitectura de la ciudad de Cracovia, la cual fue la capital del estado hasta que en el año 1611 la nueva capital fue Varsovia. La Universidad de Cracovia ganó reputación como centro de aprendizaje y en el año 1543 su estudiante más ilustre fue Nicolás Copérnico, quien revolucionó la ciencia de la astronomía. También la literatura polaca maduró siguiendo el ejemplo de la moda renacentista occidental. El diletante Mikołaj Reg fue el primer escritor polaco importante que empleó la lengua vernácula, aunque es a Jan Kochanowski al que se le reconoce como genio de la época, pues proliferó en varios géneros, dominando la lengua polaca y el latín. De esta manera, Jan Kochanowski es considerado como el mejor poeta eslavo antes del siglo XIX. Respecto a la demografía del Estado polaco-lituano, la región no era totalmente polaca ni totalmente católica. El resultado se debía a la unión de Lituania. Allí los polacos étnicos eran una minoría. En ese tiempo ser polaco era un signo de rango, ya que los polacos eran una clase noble. Esto se debía porque la clase noble de Lituania adoptó el idioma y la cultura polaca. Sin embargo, en las regiones orientales, los nobles polacos o lituanos polaquizados dominaban al campesinado, que no era en su mayoría ni polaco ni tampoco católico. Con el tiempo esto generó resentimientos que luego crecieron en movimientos nacionalistas de lituanos, bielorrusos y ucranianos. Tras la muerte del rey Segismundo II Augusto Jagellón, él no dejó herederos varones, de manera que la dinastía Jogalia acabó con su muerte. Debido al vacío de poder y las ambiciones expansionistas del Principado de Moscú, que en el futuro se convirtió en el Zarato de Rusia, obligó al Reino de Polonia y al Gran Ducado de Lituania a firmar la Unión de Lublin en el año 1569. La Unión de Lublin formalizó la unión personal que tenía el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, de manera que las instituciones políticas se fusionaron en un solo estado. A partir de este momento comienza la historia de la República de las Dos Naciones, conocida también como la Mancomunidad Polaco-Lituana. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Alemania, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.